¿cómo es que Dios me podría usar a mí con todos los líos que tengo? ¿Cómo es que Dios me puede usar en hacer su voluntad teniendo las cosas que yo tengo? Pero ¿qué nos enseña la palabra? Que donde estamos hoy día es la plataforma para que Dios nos use mañana. ¿Ok? O sea, no tienes que estar acá para que recién Dios te use. Si estás acá, o estás acá, o estás acá, o donde estés, es la plataforma para que Dios nos use. O sea, no es un asunto, amado hermano, de que uno esté listo, porque la verdad nunca está listo, porque siempre hay cosas en nuestras vidas. ¿Cuántos todavía mentimos? Pocos. Entonces ustedes serán instrumentos, ya no. Entonces, ese es el punto, amado hermano, que vamos a estudiar en la vida de Gedeón. Que Dios nos encuentra en la posición que estamos y Él nos ha de usar en la medida en que nosotros, como hijos suyos y en obediencia a su palabra, hagamos lo que Él nos pide. Así que veamos un poquito el trasfondo de Gedeón para entender a Gedeón. No, a veces tenemos muchas historias alrededor de la Biblia que no son ciertas. A veces preguntamos, ¿de dónde se cayó Pablo cuando iba camino a Damasco? De un caballo. Pero la Biblia no habla de caballo. No dice que se cayó al suelo nada más. ¿Cuántos de ustedes han caído al suelo? ¿De caballo te caíste? Ya, tú te has caído de la cama, ese es tu lío, pues, ¿no? Así, hay muchas historias alrededor de la Biblia que no tienen, digamos, cosas que le hemos añadido como el aderezo evangélico, si se permite el término. Entonces, para conocer a un personaje tenemos que conocer su trasfondo. Así que veamos. Israel vivía una época donde la verdad era conocida, pero no se vivía de acuerdo a ella. Israel, la nación de Israel, ya era una nación, aunque estaba dividida en tribus, en grupos dentro de Israel. Conocía a Dios, recordaba a Dios, sabía que Dios lo había libertado del pueblo de la esclavitud egipcia, conocía los portentos y las maravillas, sin embargo, no vivía de acuerdo a lo que creía. Si hoy día usted le pregunta a quien sea, ¿crees en Dios? ¿Qué te va a decir? Que sí. No, claro. ¿Dios existe? Claro que sí. ¿Vives de acuerdo al Dios que tú dices creer? Parece que estamos hablando del Perú, ¿no? No, el Perú conoce de Dios en términos muy amplios. Conoce de Jesucristo, sabe de su muerte, se recuerda cada año, una semana entera se le recuerda en diciembre, que ya se acerca, ¿verdad? No, pero no vive de acuerdo a lo que cree. No vive de acuerdo al nivel de conocimiento que tiene. Entonces, esa es la realidad de aquellos tiempos y que no es diferente a la realidad de nuestros tiempos. En segundo lugar, Israel estaba pasando la mar y morena. Por causa del pecado, Dios envió una disciplina y la disciplina no es el enojo de Dios, la disciplina es demostración del amor de Dios. ¿Qué mandó? Mandó a los madianitas, que era una tribu que venía y saqueaba totalmente todo lo que los judíos lograban durante sus tiempos de trabajo o de esfuerzo. Dice la Biblia que eran como langostas. No sé si ustedes habrán visto lo que ha ocurrido en Santiago de Chile, cómo han saqueado los malls, los supermercados. La gente entra así en mancha y lleva lo que puede. Entonces, más o menos esa es la idea que había en aquellos tiempos. Los madianitas descendían y arrasaban con todo, se llevaban el trigo, era increíble. Entonces, nuevamente parece Perú. ¿No le parece? ¿No estamos viviendo consecuencias del pecado como patria? La situación económica, la situación política. Y eso que estamos medio en calma y pareciera que estamos en una
olla de presión. En cualquier momento pudiera, Dios no lo permita, amado hermano, explotar todo esto y tendríamos líos y complicaciones. Ahora, en medio de ese sufrimiento por causa del pecado, Israel comenzó a clamar a Dios por liberación. Uno diría que Israel es interesado. Busca a Dios cuando tiene problemas, pero cuando está bien, parece esa canción conocida. ¿Hemos escuchado esa canción? Cuando estoy bien, Dios es el bastón que voy a usarlo cuando esté mal. Cuando estoy con problemas, estoy con enfermedades, estoy con esto, con aquello, con lo otro. Ay, Señor, Dios mío, Padre poderoso, sé bueno, sánamela, Pero cuando tenemos todo lo que deseamos tener. Ahora, amado hermano, uno diría, Israel no merece ser atendido por Dios porque tenía conocimiento. Tenía la vivencia de personas que habían visto todo lo que Dios había hecho y a pesar de todo esto adoraban a ídolos falsos. No merecían. Pero miren, amados hermanos, Dios no es el Dios que nosotros nos imaginamos. Dios está por encima de nuestra imaginación. Dios escuchó el clamor y decidió librar a Israel de su esclavitud, consecuencia de su pecado. No lo merecía, pero Dios actuó, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Amén. Pero para que Dios libre a Israel de sus problemas por causa de los madianitas, Dios tenía que hacer algo. Y lo que Dios hace, le manda a un profeta y le dice, miren, en términos coloquiales, ustedes están pasando todo lo que pasan por causa de su pecado. Ustedes han pecado y por causa de su pecado ha venido esta situación a nivel nacional. La pobreza, la escasez, el saqueo de los madianitas, etcétera. Muchos de nosotros tenemos un pequeñito problema, amados hermanos. Cuando estamos en líos miramos el efecto. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Y no nos damos cuenta o no buscamos la raíz del problema. Y queridos hermanos, la mayoría de nuestros problemas son resultado de pecado. Aunque usted no lo crea. Porque la Biblia dice que lo que sembramos, dice, no se dejen engañar. Así comienza el pasaje. Pablo comienza, no se dejen engañar, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo ha de cosechar. Entonces el pecado siempre trae cosecha porque el pecado es una semilla. Así como la obediencia es una semilla, el pecado también es una semilla. Entonces esto es más o menos cuando mi esposa tiene su jardín, le encanta su jardín, ahí tiene en la calle, y algunas veces comienza a crecer la mala hierba. Ustedes saben, eso ocurre en todo lugar. ¿Y qué ocurre si a la persona que ve mala hierba solamente corta del cogollito hacia arriba y saca y desaparece todo? ¿Qué pasa? Vuelve a brotar al tiempo. Y la persona dice, pero si yo corté, ¿por qué hay mala hierba? ¿Quién sembró la mala hierba? No, es que no sacó la raíz del problema, no lo arrancó de raíz. Entonces, amado hermano, muchas de nuestras situaciones personales, muchas de nuestras situaciones emocionales pueden ser resultado del pecado que no queremos abandonar. Y amado hermano, el pecado es muy dulce en la boca y muy amargo en el interior. Amén. Por eso Dios nunca calla en medio de la situación que estamos. Dios siempre nos va a confrontar. Y no nos confronta como para hacernos sentir mal o como para pensar, ay, Dios está ahí detrás de mí como un juez condenándome y acusándome y todo el rollo. No, amado hermano, si Dios está detrás de nosotros, es como la mamá que está detrás del hijo. A ver, mamás, ¿por qué están ustedes detrás de sus hijos día y noche?
¿Por qué están detrás de sus hijos? Porque no dejan libre, que hagan lo que quieran. A ver, una mamá, ayúdenme a predicar. ¿Mm? Porque queremos lo mejor para ellos. No queremos que sufran, no queremos que les pase nada que le afecte su futuro. Entonces, sencillamente, eso es en el plano humano. Dios en su perfección, cuando nos ve que estamos mal, haciendo mal, siempre nos va a dar una palabra. A veces hasta de gente no creyente nos va a hacer ver que no estamos bien. ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios no quiere que suframos consecuencias que nos van a afectar nuestro futuro. Detengámonos y hagamos una pequeña recapitulación. Israel está en problemas, Israel clama por liberación, Dios manda a un profeta y dice, sí, por causa del pecado, pero los voy a librar. Entonces ahora Dios busca a un hombre. En toda situación Dios busca a un hombre. Ayer estaba enseñando un curso que se llama Introducción al Nuevo Testamento, que es un estudio panorámico de todo el Nuevo Testamento, hablando algo de cada libro, de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y estoy en el libro de Hechos y tratamos algunos puntos del libro de Hechos. Y entre esos puntos que tratamos el día de ayer, vimos el asunto de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, un hombre muy, muy piadoso, oraba, ayudaba al pobre, y un día se le aparece un ángel a este hombre que no era creyente, era una persona ética, de una ética muy alta, había visto a la religión judía y le agradaba, y él trataba de imitar lo que los judíos hacían, pero no era judío converso y no era cristiano, y se le apareció un ángel. Yo tengo más de 50 años en la fe y solamente han aparecido hermanos ángeles. Y no se me ha aparecido un ángel. Digo, Señor, si a ese ni creyente es. Bueno, la historia es que el ángel le dice, mira, tus oraciones y tus ofrendas han subido en memoria delante de Dios. Así que anda, trae a Pedro que está en la ciudad de Jope, en la calle tal, en tal lugar. Anda a traerlo. Él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Uno se pregunta, ¿por qué el ángel no le dijo lo que Pedro le iba a decir? ¿A quién le quería usted más? ¿Al pastor Luis Meléndez o al ángel? Un ángel de verdad, ¿no? ¿A quién le quería usted más? Diga la verdad, hermano, no voy a sentir mal yo. Yo no voy a sentir mal. Pero ¿por qué tiene que decirle, vaya usted a traer a Pedro? Porque Dios siempre hará su voluntad a través de personas, no de ángeles. Y cuando Pedro llega, usted conoce la historia, algunos conocen la historia. Dios tuvo que convencerlo para que vaya a la casa de Cornelio. Y cuando toca la puerta, abre Cornelio y estaba lleno la sala. Y primero que dice, ustedes saben que los judíos es indigno entrar en la casa de un gentil, menos participar con ellos. Pero Dios me ha dicho y aquí estoy. Es como que alguien llegue a tu casa, te toque y te diga, pase, no, tu casa es fea y no me gusta. ¿Usted qué haría? A ver, sáquete lo espiritual, ¿qué le haría? Le cierra la puerta. Entonces, Dios usa a un hombre con esos criterios mentales tan complicados para llevar el evangelio. Entonces, por eso Dios busca a un hombre, no al mejor hombre. Porque si usted quiere lograr algo que es de mucho costo, tendría que buscar a lo mejor. Entonces, en función de esto, vamos a pensar primero quién era Gedeón. Porque nos ayuda, queridos hermanos, a entender un poquito respecto a esto. Su padre, llamado Joás, era adorador de ídolos, de Acera y de Baal. Ahora, qué buena familia, por decirlo, ¿no? Qué buena familia, adorador. Su papá era adorador de ídolos. Tenía ídolos en su propiedad.
Ahora, su papá era judío. O sea, no era un extraño, era un judío que adoraba a ídolos falsos. Ahí está Joás viendo a su papá adorando a ídolos y con todo ello. Ahora, era un campesino. Era una persona común y corriente que vivía en cuevas. Tenía su propiedad, pero vivía en cuevas. Usted se puede imaginar, querido hermano, que tú tengas tu casa y tengas que vivir en un jardín del barrio. Tratemos de pensar el cuadro, armarnos mentalmente el cuadro. Tener su casa y no poder vivir en su casa por miedo de que los madianitas vinieran y le quitaran todo. O sea, era pues alguien más. Y lo que menciona el texto bíblico es que él estaba en tiempos de cosecha. Y había cosechado todo y estaba trillando trigo. El trillar trigo significa separar la paja del trigo para poder usar el trigo. ¿Cómo se trilla? Aquí en el Perú hacen en un campo abierto para tirar hacia arriba el trigo y que el viento se lleve la paja y quede solamente el trigo y luego juntarlo. Tiene que ser hecho en campo abierto por el viento. Tiene que ser hecho en un campo amplio para que el viento ayude el trabajo. Pero la Biblia dice que él estaba metido en un lagar. Y los lagares están debajo de techo para proteger la uva y el jugo que sale de la uva, porque el calor fermenta más rápido. Mire, ¿se imagina usted la incomodidad de trillar trigo en un cuarto cerrado? ¿Se da cuenta cuánto trabajo tendría que hacer? Entonces, miren cómo está Gedeón, en qué situación está. Entonces, veamos algunas cosas buenas y otras no tan buenas de Gedeón. En primer lugar, por lo que se deduce del texto, él no fue contagiado por la idolatría de su papá. Por eso Dios se le apareció, porque si hubiera sido un idólatra, quizás Dios no se le aparecía a él. Pero él no fue contagiado. De una u otra manera pudo conservar la fe de los padres. Por eso él tenía un conocimiento teórico de Dios. Él sabía lo que Dios hacía, él sabía quién era Dios, él conocía toda la historia del llamado de Dios, de la liberación de Israel, etc. Él se lo conocía todo. No, él sí era un hombre realmente impresionante en cuanto a ello, en cuanto a conocimiento. Pero miren, amados hermanos, el conocimiento es bueno. Pero si no se traduce en vida práctica, no vale nada. ¿Me explico? Esto es para entendernos, porque con ejemplos nos entendemos. Es como que tú sepas que el doctor te ha dicho tienes una enfermedad y el mejor médico del Perú te dice, mire, usted tiene que tomar esta medicina así, así y así. Entonces, si usted toma esta medicina siguiendo las prescripciones, usted se va a sanar. Entonces tú ya tienes el conocimiento de cómo salir de tu enfermedad. Pero ¿de qué vale saber que una medicina te puede librar de la enfermedad que tienes y no lo tomas? ¿De qué puede servir, hermano? Absolutamente nada. Entonces, este Gedeón del cual estamos hablando era alguien que conocía y que conocía bastante. Sin embargo, tenía un problema. Cuestionaba a Dios por lo que veía. Él le dice al ángel. El ángel era el Hijo de Dios que se mostraba en forma visible en aquellos tiempos. Gedeón le contestó al ángel que le había hablado. Perdón, Señor, tengo algo que decirte. Estoy tratando de añadir un poquito de sal al tallarín. Perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? ¿Dónde están los milagros que hacía y que no lo vemos? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en el poder de los enemigos. Esto me hace recordar a muchos creyentes, no de la IB Callao, porque la IB Callao somos calidad.
que le pasa algo. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué pierdo el trabajo? ¿Por qué me pasa lo otro? Estamos tratando de culpar a Dios de cosas que Dios no tiene la culpa. Amado hermano, entendamos esto. ¿Por qué a Israel le estaba pasando lo que estaba pasando? Por causa del pecado. Ahora, Gedeón conocía lo que Dios había hecho, sí, y cuestiona a Dios por lo que ve. Miren, amados hermanos, nuevamente, que uno conozca cosas de Dios no sirve si no lo aplicamos a nuestra vida diaria. Amén. Por eso, si pasamos alguna circunstancia difícil, no estemos cuestionando a Dios. Primero miremos nuestro corazón. Amén. Amén, hermanos. Porque somos muy fáciles para echar la culpa a todos de nuestras culpas propias. Es así, así somos, amados hermanos. ¿Usted recuerda cuando era pequeñito y rompió algo y le echó la culpa a quién? Al gato, o al hermano, ¿no? Ok, entonces miren cómo era este hombre. Humanamente hablando, ¿cuál sería el futuro de Gedeón? Condenado a la mediocridad, teniendo casa y no poder vivir en su casa, con un padre idólatra, con conocimiento que no le servía en la vida cotidiana. Si Dios no interviniría, seguirían con todo ese lío. Y algunas veces, queridos hermanos, ya como creyentes, sentimos que no tenemos futuro. Sentimos que ya no damos para más. Sentimos de que parece que nuestra vida no tiene sentido, no tiene orientación, como que no hay propósito. ¿Para qué estoy viviendo? Que no le hallamos razón y gusto a la vida. Y que si vivimos, vivimos porque, bueno, tenemos que vivir. Y si trabajamos, bueno, tengo que trabajar porque si no trabajo no como y si no como me muero. Como que pensamos que ya nuestra vida no tiene razón de ser. Y es tal vez producto de que no entendemos de que Dios sí tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Que sí Dios tiene algo especial para cada quien. Pero producto de esta percepción que tenemos, que estamos como que no tenemos futuro, es porque miramos nuestro presente. Miramos, ay, es que yo no tengo esto, no tengo aquello, me falta esto, tengo para acá, ta. Y comenzamos a ver nuestra realidad como limitante. Y pensamos que nuestros limitantes nos incapacitan para salir adelante. Entonces vamos a ver algo que nos va a ayudar a entender de qué estamos hablando o a dónde apuntamos. Dios nos encuentra donde estamos para que a partir de allí nos adiestre a cumplir su voluntad. Digámoslo de una manera que podamos entenderlo un poquito más claro. Tu situación hoy día, que estamos 11:10 de la mañana con 30 segundos, no ya 32, no 35, no. No se puede dar, nunca se puede dar la hora exacta. Nunca se puede dar. O sea, tú nunca llegas a la hora puntual, llegas adelantado o llegas atrasado. Volvamos aquí que estaba hablando. Dios mío. El lugar que tú estás, la situación en la que tú te encuentras, tú lo puedes ver en dos niveles. Tú lo puedes ver como tu limitante, lo que te incapacita para avanzar, lo que te limita para crecer, lo puedes ver como un limitante, pero lo puedes ver como una plataforma para ser usado por Dios. En la Biblia encontramos dos historias, hay muchas por cierto, pero he tomado dos historias. En Mateo 4, 18 y 20 habla de Pedro y su hermano que estaban tendiendo las redes, remendando las redes. Pedro era pescador,
tenía que trabajar cada día duro para conseguir trabajo. Se esforzaba al máximo para conseguir trabajo. Su trabajo no era un trabajo fácil, era un trabajo muy complicado, trabajar toda la noche para pescar. Y había noches en que salía a pescar y ¿qué pescaba? Nada. La Biblia lo enseña. Jesús un día los encontró con una noche frustrante de fracaso. Entonces Pedro representa a hombres que se sacan así, literalmente, sudan la gota gorda para ganarse el pan del día y algunas veces no funciona. Y está haciendo lo que tiene que hacer para el día de mañana, cuidar sus redes, porque ese es su medio de trabajo. Jesús pasa por su lado, los mira, le dice, síganme. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Lo que usted hace todos los días. Trabajar, cocinar, salir a su centro de labor, todo lo que usted hace. Y Jesús pasa por nuestro lado, viéndonos lo que estamos haciendo para ganarnos el pan de cada día. Y ahí, en esa situación, dice, sígueme. Ahora, Pedro era impetuoso. Pedro no era pues la florcita que adorna, la cereza que adorna la torta. Era bravo. Ustedes lo ven sacando espada y cortando orejas. Entonces, con ese cuadro, pensemos cuando todavía no se había encontrado con el Señor. Ese primero pegaba y luego preguntaba por el temperamento que tenía. Hablador, literalmente una persona apresurada para tomar decisiones. ¿Recuerdan que le dijo Jesús? Mira Jesús, todos estos, así, como medio despreciado, ¿no? Todos estos te van a negar, pero yo mi vida daré por ti. Y a la primera salió corriendo. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía todo lo que Pedro iba a hacer? Pero así lo tomó desde la plataforma que tenía, porque Dios lo iba a entrenar para que cumpla su voluntad. Encontramos a otro en Mateo 9:9. Es ahora Mateo, el autor del Evangelio, un judío que cobraba impuestos para Roma. Se sobreentiende que era un judío próspero, que había llegado, lo que podríamos decir, llegó a la cúspide. Dinero no le falta, se siente y la plata llega sola. Aquí nos hace recordar, ya dejémoslo ahí, ¿no? Ya está difunto el Señor. No tenía mucho esfuerzo que hacer. Posiblemente tenía toda una red de cobradores que trabajaban para él. Es decir, ya estaba en lo máximo. Y Jesús pasa por su lado, le dice, sígueme. Y Mateo, dejando todo, le siguió. Cualquier día, bueno, Mateo ya pues tiene de qué vivir, tiene sus recursos, pero Pedro no. Nuevamente, querido hermano, Dios te llama en la plataforma que tú estás hoy día. Allí te llama. No esperes ser mejor para ser usado por Dios. No esperes crecer más, conocer más, saber más, vivir más. Es tu posición de hoy día la plataforma para que tú puedas servirle al Señor. ¿Alguien debería decir amén? Gedeón tenía dudas de Dios, sí. Gedeón era medio cobarde, sí. Era una familia común y corriente, sí. Dios no le dijo, mira Gedeón, aprende un poquito más y conóceme un poquito más y luego que me conozcas voy a pensarlo si te uso. Dios no actúa así. Dios actúa de acuerdo a la disposición que pongamos cuando escuchamos su voz. Amén, hermanos. Todos nacemos con propósito, amado hermano. Dios me dio el propósito de ser pastor y aquí estoy pastoreándolos. Es un trabajo como su trabajo, con sus cosas bonitas y sus cosas que no son tan bonitas también. Es el propósito. Dios me dio lo que necesitaba para hacerlo. Por eso, con esto en mente, con esta pequeña ilustración, veamos qué le dice el ángel del Señor a Gedeón. ¿Cómo se miraba a Gedeón? ¿Cómo lo miraban a Gedeón los vecinos? Gedeón el cobarde que se mete en una casa, dentro de una casa para trillar trigo. ¿Por qué no lo hace afuera donde es más fácil? No, es que tiene miedo, es un cobarde. Si tiene miedo, es un cobarde. Y
Dios le habla y le dice, el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. La traducción más literal sería valiente guerrero. Ahora un momentito. ¿Qué oficio tenía Gedeón? Campesino. ¿Y por qué lo llaman guerrero? ¿Era valiente? No, estaba escondido. Vivía en las cuevas. O sea, Dios no ve a Gedeón como estaba en ese momento, sino cómo iba a estar mañana. Entonces Dios no, por eso digo, amados hermanos, Dios nos llama donde estamos, en la posición que estamos, pero no nos ve como estamos. Nos ve como seremos mañana. Entonces usted déjese de ver cómo se ve. Usted deje de creer en lo que dicen de usted. Usted créele a Dios. Él no miente. Dice la Biblia que no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él dice algo, amado hermano, y punto. Y si Él dice que nos llamó con un propósito, Efesios 2:10 dice que somos obra, una poesía, un poema de Dios, creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos por ellas. O sea, cuando tú te encontraste con Dios, sencillamente, amado hermano, algo pasó y lo veremos también en la vida de Gedeón. Recordemos, ¿dónde estamos? Lo que el ángel le dijo, ¿no? Guerrero valiente. Y Dios le da el llamado. En una versión, Dios habla hoy, dice, el Señor lo miró y le dijo, usa la fuerza que tienes para salvar a Israel del poder de los madianitas. Usa lo que tienes para que puedas librar de la opresión de los madianitas. ¿Qué tenía Gedeón? ¿Qué tenía? ¿Qué tenemos, amados hermanos? No, en el plano natural, lo que tenemos, podríamos decir, es casi nada. Por eso, amado hermano, con lo que Dios le dio a Gedeón, es con lo que Gedeón iba a lograr hacer lo que Dios quería. Digámoslo y expliquémonos y tómeme atención, por favor. A Dios no le sorprende nada. O sea, el día que tú y yo reconocimos a Jesús como Señor, yo a la edad de 11 años y usted a la edad que lo hizo, Dios no se sorprendió. Dios ya sabía de antemano, porque la Biblia dice que a los que conoció de antemano, a los que antes conoció, a estos predestinó. Dios conocía que un día usted y yo íbamos a reconocer a Jesús como Señor. Entonces diseñó una vida de acuerdo a la decisión que íbamos a tomar en un momento de la historia. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? O sea, Dios diseñó, ¿no? Por decirlo, a ver, un nombre, a ver, acá está esta chica. Alejandra, Rocío Alejandra. No, Dios sabía que ella un día iba a reconocer a Jesús como Señor. ¿Y eso cuándo fue? ¿Cuándo el Señor supo que iba a reconocerle como Señor? Antes de la fundación del mundo. O sea, antes de la fundación del mundo, Dios sabía que una fecha dada, ella iba a reconocer a Jesús como Señor. Entonces, en función de eso, determinó un propósito de vida para ella. Y cuando Dios da un propósito de vida, da lo que se necesita para que se cumpla ese propósito. ¿Me expliqué? Todo lo que Alejandra necesita para que cumpla el propósito de Dios que Dios estableció para ella, ella lo tiene. Cuando Gedeón nació, Dios puso en Gedeón lo que Gedeón necesitaba para librar a Israel. Cuando tú naciste físicamente, ya tenías todo lo que tú necesitabas para cumplir la voluntad de Dios, que comenzó a desatarse el día que naciste de nuevo. Por eso no es uno el que lo hace, es Dios.
Eso es increíble, amado hermano. Por eso Dios no espera que tú mejores en tu vida. Dios espera que dispongas tu vida. Eso es lo que Dios necesita y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, avancemos y sigamos viendo a Gedeón. Pero Gedeón, cuestionador como algunos que conozco, a todo le cuestionan. ¿No? Es como esas personas que a todo le hallan algo que no está bien. Permítame poner como ejemplo. ¿Ya? Mi paladar ha sido educado, no sé si mal educado, por el gusto de mi esposa. Entonces yo toda la comida que como lo paso por el filtro de Marina Ibáñez de Meléndez. ¿Ya? Y mi esposa cocina, y hay testimonio, ¿no? No estoy mintiendo. ¿Cuántos han probado el seco de mi esposa? Yo sí. Tú hasta hecho a probar. Siempre uno le haya algo, ¿no? ¿A cuánto nos pasa eso, amado hermano? No sentirme tan mal. Ay, ustedes son perfectos, pues, ¿verdad? ¿No? ¿Qué estoy hablando? Gedeón cuestiona nuevamente y le dice, perdón, Señor, creo que te estás equivocando. Estamos añadiéndole un poquito de adición a la palabra. ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi familia es la más pequeña de la tribu de Manasés y de mi familia yo soy el último. O sea, ¿cómo se veía Gedeón? El 0 a la izquierda. ¿Cómo voy a librar yo si no tengo nada, no puedo nada? Soy el último de los últimos de los últimos. Ni siquiera para llantas de repuesto. Así miraba Gedeón. Ahora, el ángel que es el Señor mismo. Hermanos, amados hermanos, menos mal que Dios no es como nosotros. Porque a tanta cuestionamiento, Dios le está hablando cara a cara, Dios le está dando directivas y él a cada caso le daba pues, le encontraba una sin razón. Yo que soy paciente, amado hermano, con un ida y vuelta lo pongo derecho. Ay, pero Dios es Dios, qué lindo es nuestro Dios. Cuando decimos amén, el Señor respondió, ok, podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Gedeón pues se creyó que él era el Superman, pero no se dio cuenta. Después Dios le dijo, no, tú no eres, soy yo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Entonces, miren, amados hermanos, volvamos al punto. Tu situación es tu plataforma. Tú das un paso y Dios te respalda. Das otro paso, Dios te respalda. Y en los pasos que vas dando en obediencia a lo que Dios ha diseñado para tu vida está el respaldo divino. No esperemos que Dios arregle todo para que recién camines. No, el camino se va arreglando mientras vamos andando. Miren qué interesante. Yo estaré contigo y los vas a derrotar como a un solo hombre. Es decir, Dios le muestra hacia dónde iba Gedeón y Dios nos muestra a cada uno de nosotros y como iglesia local a dónde el Señor nos está llevando. Dios, qué precioso eres, Dios. Realmente Dios es increíble. Dios nos ha dado una directiva como iglesia local. El año pasado, en el mes de nuestro aniversario, 25 años, aniversario de plata, Dios nos dio la directiva, muy clara la directiva. Y este año, como ya tantas veces hemos mencionado, Dios nos ha, desde afuera nos ha confirmado. Una nación un día, el hermano Nicky Cruz, la caja roja que no se iba a hacer acá, porque se iba a hacer en San Isidro, y de repente en San Isidro no hubiésemos podido llegar todo el grupo que llegó, y Dios movió, ustedes saben cómo es Dios, ¿no? Ya lo conocen la historia, cómo Dios movió, y vinieron aquí, a Lima vinieron a la IBE Callao, y nos entrenaron, y va a haber una conferencia en este noviembre, Evangelismo a Fondo.
Ya, Señor, ya, pues. Como decir, ¿qué más quieres? Dios nos ha dado directiva, año de la redención, hasta los 30 años. De ahí no sé qué cosa dirá el Señor. De repente el Señor ahí ya viene y nos vamos con Él. No, hay tareas que hacer, ¿no es cierto? Bueno, ya eso no es nuestra competencia. Entonces, Dios está llamando a creyentes en particular y a la iglesia en general a cumplir la gran comisión de ir y buscar al perdido. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Y Dios nos dio su Espíritu Santo el día que nacimos de nuevo, no para que esté solamente dentro de nosotros y nos consuele, nos aliente, nos enseñe, etcétera, sino para tener la autoridad de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Usted dirá, pero ¿yo qué puedo hacer? Dios te dio el Espíritu Santo para hacerlo. Ese es el Dios delante tuyo. Es el Señor delante tuyo. Yo no sé predicar. Ok, hermano, tú no sabes predicar. La caja roja hay que cargarla entre dos. Entonces tú puedes cargar la caja roja. Ay, me duele el hombro, no puedo cargar. Entonces tú puedes acompañar. Ayer han ido más de 50 hermanos, han salido con la caja roja. De este sábado al siguiente sábado. ¿Qué sábado cae? 16. ¿Está bien? ¿Sí? Aseguren por favor con sus celulares inteligentes. 16. El 16 tendremos otra salida. Y Dios está diciéndote a ti, con lo que te he dado es suficiente. Solo disponte. Solo disponte. Con lo que te he dado, porque yo iré delante tuyo. Entonces vamos a ir, amado hermano, y Dios va a ir delante tuyo. Y si Dios delante tuyo, hemos cantado una canción, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿lo creen, amado hermano, o lo saben nomás? Entonces podemos, amado hermano, podemos y debemos dar ese paso de fe, ese paso de confianza en el Señor, y Dios va a abrir camino delante de nosotros. Solamente quiere que tú ordenes tu vida y ofrendes cada 15 días 3 horas de tu vida, de lo que más vale tu vida, tu tiempo. Diga, Señor, aquí está mis 3 horas. Voy a acompañar, voy a estar ahí al lado, vas a ir aprendiendo, viendo. Y de repente tú que decías que no servías para cargar la caja roja, solamente para acompañar, de repente resultas encima de la caja roja predicando, dando tu testimonio. Porque cuando uno comienza a servir, Dios comienza a despertar lo que Él ha puesto en nosotros. Y quién sabe si tú eres un hombre o una mujer a quien Dios dio el don de evangelista, solo que está en su medianoche. Y la manera de despertarlos es sirviendo. ¿Cuándo se descubre que alguien pinta bien? Cuando pinta. Y todo pintor de la noche a la mañana salió con una obra extraordinaria, ¿no? Haciendo garabatos. Y de tanto garabato que sí, cada vez le salía mejor, bonito. ¿Cuántos de ustedes eran los dibujantes de su colegio? ¿Sí? Algunos, ¿no? Le hacían el dibujo a todo el mundo y le pagaban, ¿no? Ya tenía su sencillito, ¿no? Entonces, ¿cómo se descubre que uno tiene la pasión por los perdidos? Trabajando. Entonces, amado hermano, de repente usted dice, yo no sé para qué estoy acá, yo no sé qué es lo que Dios quiere de mi vida. Pruebe. Y usted verá que sí, Dios tiene un propósito para su vida. Como Gedeón, Dios va a ir delante de ti, en la medida que tú das un paso adelante, Dios irá delante tuyo. Y amado hermano, Dios ha de respaldar cuando hacemos lo que Él desea que hagamos. Por eso, amado hermano, el requerimiento divino, ser obediente, aunque algunas veces no entendamos. Jesús dijo en Lucas 9:23, voy a leerles en una versión que se llama traducción del lenguaje actual. Después Jesús le dijo a todos los que estaban allí, como decir, no dice a todos, si alguno quiere ser mi discípulo, miren, es la opción. Eso implica que algunos no quieren ser discípulos, quieren ser seguidores. Hay una gran diferencia entre ser un seguidor y ser un discípulo. No es el punto, pero avancemos. ¿Qué cosa tiene que hacer? Tiene que olvidarse de hacer lo que quiera.
Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Es lo que Dios requiere. Hacer lo que Él quiere. Y en este tiempo, amado hermano, en este tiempo, lo que Dios quiere es que se predique el Evangelio. La situación de nuestra nación, nadie lo arregla. Ni la iglesia evangélica lo arregla. Pero lo que sí la iglesia puede hacer es afectar una vida, para que esa vida afecte su familia y para que esa familia vaya afectando a su entorno. Y en medio de todas las cosas que vemos hoy en día en nuestro Perú, comienzan a surgir luces por aquí y por allá, señalando que hay un solo camino que puede restaurar la dignidad del hombre y de la mujer. Se llama Jesucristo. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Dios nos manda. Tenemos que disponer nuestro corazón. Por eso, amado hermano, cada 15 días tenemos la oportunidad de subir en la caja roja. Ayer creo que no sé si lo mencioné, ayer han ido más de 50. Estamos en un buen rango, pero quisiéramos muchos más. Muchos más. Ordena tu vida. Ordenemos nuestras vidas, amado hermano. Armemos nuestros horarios. No pierdes tiempo cuando sirves al Señor. No pierdes dinero cuando sirves al Señor. No pierdes nada. Ganas mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Amén, hermanos. Terminemos en esta mañana con el pensamiento final que vamos a estar repitiendo durante toda la serie. Nuestro encuentro con Dios direcciona nuestra vida al cumplimiento del eterno propósito que nada ni nadie puede evitar. Todos los que somos hijos de Dios, Dios se encontró con nosotros, direccionó nuestras vidas, dio sentido y dirección a nuestras vidas. Aquí está el pastor Mayel, un amigo viejo o viejo amigo, no se sabe cómo decirlo. Las dos cosas creo, ¿no? Nos conocemos tantos años. Y él hemos conversado tanto y me ha contado de su vida. Y él también ha compartido acá varias veces. Quizás él era el candidato menos posible de ser cristiano, ¿no? Eso ni en sus sueños locos ni en las pesadillas. Pero miren cómo Dios diseñó su vida. No solamente para que sea un cristiano comprometido. No solamente un cristiano comprometido, sino un cristiano con una pasión por las misiones. Dios le dio todo lo que él necesita. Porque nació con propósito, igual que su esposa, igual que usted, igual que yo. Nacimos con propósito. Tu encuentro con Dios te puso en ese propósito. Y estás hoy día en tu plataforma, como tú te ves. ¿Qué tal si en esta mañana nuevamente le decimos al Señor: te entrego mi vida? Ya me cansé de tratar de hacer las cosas a mi manera. Me he esforzado, pero no he logrado nada. O he logrado muy poco, o lo que he logrado no me satisface. La satisfacción plena, que no significa tener o lograr todo lo que uno quiere. La satisfacción plena del ser humano es vivir de acuerdo al propósito para el cual ha nacido. Esa es la satisfacción. Puede dar como no puede dar, eso no es el punto. El punto es que si estamos donde Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos y haciéndolo a su manera, tú tienes